Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada magistral de radio. Cadero presenta la Mesa de Transformación Digital de la Radio y Tendencias. Forman parte de la segunda edición de la Jornada Magistral de la Radio, Dr. Luis Miguel Pedrero Esteban, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad, profesor e investigador en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Licenciado José Cretaz, director de las licenciaturas en Gestión de Medios y Entretenimiento y Ciencias de la Comunicación en UADE. Coordinador de Convercom. Como periodista, se especializa en tecnología, medios y telecomunicaciones. Modera la licenciada Jessica Bernardú, radialista, radioaficionada, podcaster y creadora de contenidos radiofónicos convergentes. Actualmente preside Cadero. Bienvenidos a la segunda jornada magistral de radio, la última mesa de este día que compartimos junto a colegas y profesionales para conocer y para reflexionar sobre el mundo de las radios, el mundo de lo sonoro, el universo del audio. Y hoy nos acompañan dos grandes profesionales y colegas. Estamos hablando de Luis Miguel Pedrero Esteban. Él es docente de la Universidad de Nebrija, bien digo, investigador, bueno, un radialista de pura cepa. Y también nos acompaña José Cretaz por la universidad, por UADE, justamente docente, periodista e investigador, especialista en convergencia digital también, así que bueno, agradecerles el contacto y que sean parte de la segunda jornada magistral de radio. Bienvenidos. Bien hallado, muchísimas gracias. Bueno, Luis, arrancamos. José, comenzamos con los temas que nos interesan, que son las tendencias en el mundo de la producción, de la distribución y del consumo del audio en general. Luis, me gustaría que arranques esta conversación con José contándonos un poco qué es lo que está sucediendo en España para hacer un intercambio también con lo que sucede en Argentina. ¿Te parece? Perfecto, por supuesto. Pues en España es cierto que este proceso que venimos llamando de transformación digital de la radio, que es un proceso que parece que tiene un comienzo y un fin, y eso no es verdad. Es un proceso siempre abierto, siempre exigente y además con una constante búsqueda de soluciones a nuevos desafíos, porque aunque entendamos que lo digital es algo más que la tecnología, es un contexto muy amplio que tiene que ver pues, con todos estos procesos de los que hablas, de producción, de distribución, de comercialización, tiene que ver también con nuevas maneras de contar las cosas, porque la tecnología es verdad que propicia otras formas de contar, también otros hábitos de consumo, creo que aquí está la clave, hay una constante concatenación de hecho-consecuencia, ¿no? El modelo de producción condiciona el modelo de distribución y el modelo de distribución afecta inevitablemente al consumo. En España es verdad que en los últimos años la radio, que había sido muy renuente a tomar, a adoptar medidas que le permitiesen adentrarse en este nuevo modelo de consumo y de contacto con el contenido, pues insisto, está avanzando, se pueden detectar movimientos relevantes en estas cuestiones de las que estamos comentando, ¿no? Es verdad que ya hay un concepto de producción no solo pensada para la antena, sino también para el consumo bajo demanda. Es verdad que también empiezan las emisoras a entender que su producto no ha de estar solo bajo sus marcas, sino también en plataformas de terceros. Es verdad que hay una serie de funcionalidades asociadas a la tecnología que permiten estar presentes en los hábitos y en el menú de consumo de los usuarios, ¿no? Pues desde las notificaciones con alertas para avisar de un contenido nuevo hasta estar presentes no solo en audio, sino también en plataformas de vídeo, en YouTube o en Twitch. Es decir, se puede detectar que hay un esfuerzo por aprovechar el nuevo contexto para que la radio esté presente
en esos otros escenarios en donde el usuario ahora pues, ocupa mucha parte de su tiempo digital. Ahora bien, como decía al principio, y simplemente por avanzar o por dejar un poco las bases de esta primera respuesta, el proceso es constante, exige una atención y una búsqueda continuada de soluciones a nuevas demandas, y es verdad que aquí todavía falta pues, en fin, un gran paso, ¿no? Quizá no tanto de las empresas a título individual como del conjunto de la industria. A mi modo de ver, a la radio en España, creo que también en otros países, le hace falta trabajar como industria, asumir que debe atender lo que ha sido siempre su negocio, el de la distribución del audio, de una nueva manera como industria que haga que su marca radio siga valiendo todo lo que ha valido durante un siglo, que ha cumplido ya, pero con pues, nuevos aditivos que hagan relevante su producto. Muy interesante, Luis. Gracias, Jessica, por la invitación. Estaba pensando cómo sintetizar un poco este momento y me quedo con la idea de lo privilegiado que somos como profesionales de vivir este momento de transformación, de profesionales de la comunicación, ¿no? Protagonistas o observadores o ambas cosas de este gran licuadora global de contenidos, de hábitos de consumo, de tecnologías que distribuyen esos contenidos, ¿no? Y también el desafío que implica pensar los contenidos de audio, no solamente los que vienen naturalmente de la radio, sino la oportunidad del audio en determinados momentos de la vida de las personas, que creo que lo que tradicionalmente hemos llamado medios, deben empezar a pensarse en esos momentos, ¿no? Cómo encajan en los distintos espacios de la vida de las personas, en el desayuno, en el transporte, en el auto, en el trabajo, en el entretenimiento puramente, ¿no? Con las necesidades de información, con las necesidades de distracción, de educación, ¿no? Y cuántos ámbitos que se cruzan en este momento. Y agregando a eso, cómo conviven o cómo tal vez como novedad los contenidos de audio empiezan a ser una pata más de los productos transmedia o crossmedia, o también ahí tenemos muchas discusiones académicas acerca del nombre, que estamos viendo, ¿no? Que es esto de, por ejemplo, los grandes productores y distribuidores globales de series diciendo, pero nosotros podemos conversar sobre la historia, ¿no? Hacer como una metaconversación, generando podcasts, abriendo canales, ¿no? De conversación en vivo a partir de estas experiencias de redes de audio, de redes sociales basadas en audio, de conversaciones masivas, ¿no? Y por otro lado, para cerrar esta primera intervención y sumarme un poco a lo que decía Luismi también, yo creo que necesitamos un momento Marvel, si me permiten el nombre que se me acaba de ocurrir. El momento Marvel es cuando Marvel descubrió que no era una editorial de revistas. Cuando Marvel descubrió que no era una editorial de revistas impresas de cómics, se convirtió en el Marvel que conocemos hoy, que terminó siendo adquirida por Disney, porque ya no podía competir, digamos, ¿no? Y siguió siendo Marvel después de esa adquisición, y descubrió que el valor estaba en su catálogo de personajes, en las características de esos personajes, en sus historias, y que esas historias, ese catálogo, una riqueza extraordinaria, podría reversionarse, estirarse, acotarse, despiezarse. Me parece que el mundo del audio, el de la radio en particular, pero todos los universos del audio, que para mí confluyen, convergen, el audiolibro, e incluso, insisto, el tema de la educación, ¿no? Hay mucha gente que escucha webinars como si fuera la radio, ¿no? Mientras hace otras cosas, para formarse, hay que ver si eso funciona, ¿no? En términos de atención, pero hay ahí un momento Marvel de la industria, aquel que hasta ahora haya tenido un contenido, una marca muy relevante en el mundo del audio, tiene que asumir finalmente que no era un tema de AM, FM, antena o transmisor, sino que era un tema de la riqueza, el valor que ese contenido, esa voz, también esa marca aportaban a las audiencias, ¿no? Cuando explote ese momento Marvel, que es la nueva edad de oro del audio, como algunos la han llamado,
va a acompañar esa explosión, ¿no? Después está el tema del modelo de negocios, que seguramente vamos a hablar, que ese es otro cantar. Sí, pero me parece muy interesante, como siempre, este planteamiento de contexto, porque creo que ahí está justo un poco el punto de encuentro entre las dos intervenciones, ¿no? Esta idea de los medios, que ya no sabemos si son medios, que es, yo creo, la clave, ¿no? Pero al mismo tiempo la idea de que la industria todavía, en el caso de la radio, depende mucho de su contexto como medio, ¿no? Es decir, a la radio todavía le sigue pesando pues el contexto de producción, de distribución y de comercialización en torno a una red de postes que distribuye una programación en línea, lineal en términos de tiempo, que necesita de un consumo sincrónico masivo, cuanto más amplio mejor, porque ese es el valor que luego tiene la publicidad emitida para ese consumo sincrónico, que las estructuras de las emisoras están basadas en equipos que producen contenidos para el momento y no para el momento, digamos, en directo y no para otro momento u otra demanda. Es decir, hay una dependencia aún, a mi modo de ver, muy alta en la radio. Yo creo que más que en la televisión, más que los medios, que los periódicos, que han entendido poco a poco que ya no son el papel del kiosco de la mañana, sino que son medios, pero que están informando, como siempre, en texto, pero que ya no es texto en papel, pero además en audio, pero además en vídeo, que además concitan en directo un momento dado un evento, pero, en fin, todas las lógicas propias de la distribución digital. Y a la radio, insisto, como negocio, que es posiblemente el punto que lastra esa explosión Marvel como negocio, todavía le afecta mucho ese contexto. Yo no sé si esto es una cuestión simple de tiempo, de que las generaciones que todavía están acostumbradas a sintonizar la radio analógica, pues en fin, por pura ley, ya digo, del tiempo y de que esta generación desaparezca, y cuando lleguen las más jóvenes que no saben lo que es el dial, ni saben lo que es la 98.4, ni saben lo que es el programa a tal hora. Y cuando esas generaciones empiecen a buscar un contenido sonoro, y cuando la radio diga yo soy la editorial Marvel que puede producir lo que tú buscas, pero no necesariamente para una señal en directo, sino para un altavoz inteligente o para en fin, una plataforma como Spotify, que tú me encuentres ahí. Es decir, cuando haya esa, digamos, conversión de la radio como creadora de contenido sonoro, susceptible de distribución por muchos sistemas y para muchas demandas, ahí es donde yo creo que se producirá efectivamente esa transformación de verdad, ¿no? Porque es verdad que hay esa barrera que dificulta, claro, también admitámoslo, es difícil que de repente uno diga renuncio a lo analógico y solo pienso en lo digital. No hay base suficiente aún, no podemos negar eso. Pero aquí yo creo que es una cuestión de transformación decidida y completa, ¿no? De transformación, y agrego también de mucho aprendizaje, que es un poco esta licuadora a la que hacía referencia José recién, el aprendizaje de toda la tradición, la historia de los medios, bueno, justamente la evolución también de las plataformas, las interfaces, las pantallas, toda esta cultura de la convergencia que viene también a enriquecer las historias. Hablemos un poco de formatos, de historias, cuál es la esencia de la radio, qué es lo que se mantiene en esta historia de las continuidades más que de las rupturas. ¿Arrancamos con Luismi? Sí, por supuesto. Pues este proceso, digamos, un poco convulso, pero en fin, que es decidido, que es ya irreversible de transformación, sí que está dando lugar, como decíamos antes, a que desde la radio se piensen ya contenidos que no tienen como fin último la antena, sino que pueden ser escuchados y interiorizados en momentos diferentes y, por tanto, con lógicas de producción distintas
y géneros y narraciones distintas, ¿no? El tiempo ha condicionado mucho el discurso radiofónico, el tiempo que permitía o no que un reportaje tuviese 6 o 3, o que una entrevista tuviese minutos, digo, ¿no? O 15 Sí, sí. o 12, que una tertulia, en fin, siempre el tiempo, no podemos seguir, se nos acaba el tiempo. Esto desaparece, no es una barrera que se rompe con el planteamiento de consumo a la carta, y entonces lo que hace falta ahora es entender que la combinación de los elementos propios del lenguaje radiofónico, de las palabras, de las músicas, los efectos y los silencios, ya no necesitan estar, digamos, supervisados por ese cronometraje, ¿no? de una medida. Ahora ya uno puede pues pensar en reportajes donde el tiempo es el que la historia necesita, con más efectos si los efectos aportan, con un silencio si el silencio de verdad enriquece, con una locución que necesita estar pues muy adaptada al tono, al objetivo, en fin. Yo creo que es básicamente lo que los oyentes de podcast hemos descubierto que se puede hacer con la narrativa sonora, ¿no? Que la radio había ido simplificando mucho la oferta de géneros, había reducido mucho las opciones, y de repente en el podcast hemos recuperado, por supuesto, la ficción, pero insisto, todo lo que significa información documentalizada, docuficcionada, el poder pues en fin, reconstruir hechos, contar noticias de otro tiempo o de actualidad, pero con formas que no están bajo ese compás que a la larga pues siempre pues reducía, ¿no? y pues rebajaba el potencial del audio, que es en definitiva de lo que estamos hablando, ¿no? A todos nos queda claro que el audio es una manera de contar que nos llega de manera muy íntima, interpela a la emoción, interpela a la capacidad de sentir muy bien lo que nos cuentan, y hay que explotar mucho los elementos sobre los que se construye el audio. Muy, muy interesante, Luis. Yo creo que ahí podemos incluso vincular esta pregunta de Jessica sobre los formatos con lo que hablamos antes de los modelos de negocios. Me parece que a lo mejor ya es momento de que vayan de la mano, ¿no? Hemos tenido una ebullición de experimentación, de ensayo, de prueba, de nuevas narrativas, de recuperación de narrativas antiguas, que a lo mejor se habían ido simplificando, como coincido, me parece ha ido ocurriendo. Pero antes de hacer ese vínculo, también tal vez sea, y sin ánimo de dispersarme mucho, el momento de plantear alguna diferencia entre las dos costas del Atlántico, ¿no? En América Latina, me atrevo a decir en general, pero particularmente en Argentina, la radio, en términos de monetización, es uno de los, digamos, de los que más ha perdido, ¿sí? Tal vez esté en el momento de las discográficas de la digitalización, la radio hoy, ¿no? Cuando el negocio se colapsó. En Argentina con la radio ha tenido una porción de la torta publicitaria relativamente relevante que ha ido decayendo con el tiempo, y hoy casi que es simbólica en los datos que tenemos, que tampoco son súper confiables, ¿no? Y tiene una dependencia estructural de la publicidad oficial, o sea, prácticamente es un medio subsidiado, básicamente, ¿no? Por supuesto hay un segmento que todavía tiene tiene relevancia la publicidad privada, pero en la gran mayoría el tema de la publicidad oficial de distintos niveles de gobierno, nuestro país es federal, es relevante. Entonces, en ese contexto de mayor pobreza, también es digamos, una oportunidad para seguir probando, pero tal vez lo más relevante es que es urgente, ¿no? Es urgente encontrar nuevos modelos de ingresos, tal vez basados en nuevas narrativas. Y ahí, conociendo algún caso que no voy a revelar por las dudas, porque me lo contaron en una conversación privada, pero justamente una empresa radiofónica tradicional, básicamente radiofónica, que está experimentando con nuevos formatos, y de alguna manera está pensando algo que no sé si existió en el pasado, la radio premium, ¿sí? Tuvimos la radio generalista, la radio, si se quiere, segmentada, pero la radio premium, esto de pagame más porque este contenido vale más, no es broadcast, ¿sí? No es masivo,
a partir de la combinación de otros formatos que vienen de la gráfica, si se quiere, o del mundo digital, como las newsletters, ¿no? Y están trabajando en formatos de newsletters muy premium, ¿sí? O sea, con información de negocios, así, digamos, muy exclusiva, casi jugando al borde de la verificación, pero bueno, con esa urgencia que suele tener ese tipo de dato, de inside information, digamos. Y a mí me parece genial. Y obviamente eso es un audio que se comercializa, se envía por nuevas plataformas, WhatsApp, Telegram, otros, casi como un podcast, pero no un podcast. Es algo, y además requiere un autor, algo muy interesante en lo que estaban trabajando, requiere una voz, la voz de alguien que yo reconozco, ¿sí? O sea, que además requiere una marca periodística, ¿no? Que uno de cuyos elementos de esa marca es la voz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay temas del formato de radio premium, me parece que hay para explorar, ¿no? Obviamente después está la circulación del audio, ¿no? Yo mando por WhatsApp, ese audio termina circulando, más allá de los límites está la cuestión de cómo se administra ese negocio, pero a lo mejor hay alguna oportunidad. Me parece que la publicidad como fuente principal es muy complicada, especialmente en Argentina. Hay demasiada oferta, hay demasiada competencia digital en ese mundo convergente que subrayaba Jessica. Por lo tanto, la publicidad en la radio tal vez tenga que reinventarse. Y a lo mejor no es reinventarse, a lo mejor es volver al pasado. Y volver a aquellos programas brandeados. La mención, sí. Sí, lo que hoy se llama, qué sé yo, content marketing, bueno, eran los programas de principio de la radio, si quiere, y de principio de la televisión, digamos, ¿no? Cuando todavía no estaba consolidado el formato publicitario. Hay ahí cosas para hacer vinculando los nuevos formatos con la necesidad de generar nuevos modelos de monetización, porque además, y esto lo digo como alguien que ha trabajado sobre todo en diarios y no tanto en radio, los medios que tenían resuelto su fuente de ingresos de un solo origen, que era la publicidad, y muchas veces cuando eran medios muy relevantes eran pocos clientes, o sea, hablaban con 20 interlocutores y tenían resuelto sus ingresos hasta hace 20 años, ¿no? Y hoy tienen que hablar con muchos interlocutores, tienen que entrar en la conversación de la programática, de la publicidad programática en digital, y tal vez ese rubro o ese no sea para todos, y a lo mejor hasta no es para los más importantes, ¿no? También la publicidad digital está replanteándose, ¿no? ¿Por dónde llegó? ¿Es efectiva? ¿Hasta dónde hay fraude? ¿No? La publicidad digital es muy interesante, la discusión que está teniendo. Entonces a lo mejor el camino es, para los que no lo hicieron, ni meterse por ahí y explorar otros ámbitos tal vez más acotados, más parecidos a lo que era antes. Para lo cual, por supuesto, lo importante, independientemente del formato, independientemente del modelo de negocios, es tener claro qué valor ofrezco, qué valor ofrece el medio, para qué audiencias, ¿no? Si ese valor es suficiente, si la audiencia es suficientemente relevante, y si en esa relación se generan suficientes ingresos para sostener esa producción. Me parece que desde la teoría es fácil decirlo, en la práctica es más difícil, y no se va a resolver si no es con experimentación, ¿no? Probando, ensayando, descartando, manteniendo y siguiendo adelante en la medida que se pueda, ¿no? Que haya financiamiento o sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que ahí has dado en la clave, José, porque experimentar según qué opciones de nuevas fórmulas de financiación no significa inventar ahora nada, ¿no? El grupo Bauer en Reino Unido, ahora que hablabas de Radio Premium, está probando con 4 de sus emisoras musicales, una es de jazz, otra es de rock heavy, en fin, son segmentaciones musicales muy claras, y ha probado con un paquete equivalente, el coste es el equivalente al de Spotify o al de Netflix, ¿no? Es decir, ya son cantidades más o menos estandarizadas, y ha probado con una fórmula de pago para que el sonido sea mejorado con relación a la señal habitual, por supuesto sin saltos publicitarios, y luego con opciones de elección y de interacción, que yo creo que ahí es donde está la clave, porque la radio hemos hablado siempre de que es un medio pues, muy caliente, muy participativo, que se abre mucho al diálogo con el oyente, pero claro, el oyente analógico
satisfacía esa necesidad de diálogo llamando por teléfono o en su día mandando una carta y pidiendo una dedicatoria o grabando. En fin, había muchas formas que eran muy adictivas, ¿no? He llamado para que feliciten a mi madre y voy a escucharlo y mi madre va a escucharme, y era el punto de encuentro. La radio musical, pues anda que no ha sido durante años ese digamos, nexo de unión entre adolescentes que disfrutaban con la música y que unían lo que hacen las redes sociales ahora, ¿no? Unían intereses, aficiones. Bueno, pero hoy día esa capacidad de participación es muy baja comparada con lo que representan las redes o con lo que representan otros canales, ¿no? Entonces hay que trabajar la tecnología, esto es inevitable. A la radio le hace falta una apuesta por, hablaba Jessica de interfaces y de plataformas, y es verdad, y es una pena. Pues decía yo, hace falta que la radio trabaje como industria, que desarrolle sistemas que le permitan, pues por ejemplo, que si un usuario está escuchando pueda compartir, igual que en Spotify puede decir, estoy escuchando esto y quiero compartirlo, o quiero, en fin, hacer una llamada, o esa opción de Radio Cat de quiero elegir un fragmento y ponerlo en redes y a lo mejor es porque he salido yo o porque ha salido un diálogo de alguien a quien conozco, y ese es el punto en el que a la radio le hace falta, y eso tiene que ver con la experimentación. Decía lo del Grupo Bauer en Reino Unido. El Grupo Prisa, que puso en marcha hace 5 años Podium Podcast, que es una plataforma de podcast que evidentemente fue un salto pionero porque se hacía desde el grupo, desde el operador líder de la radio en España, ¿no? Lo que pasa es que ha ido trabajando por fuera de la industria. Bueno, pues este verano ha anunciado que su primer podcast de ficción, que fue El Gran Apagón, se va a convertir en una serie. Ahora que hablabas tú de Marvel y hablabas de esa multiexpansión. Bueno, pues la propiedad intelectual que va a vender Grupo Prisa a través de esa serie a la televisión, ese es un ingreso que va a, digamos, compensar muchos podcasts y muchas inversiones que hizo de audio. Entonces, claro, hizo falta, obviamente, una historia, un guionista, un equipo de actores, un equipo de diseñadores de sonido, hizo falta el coste de ponerla en circulación, pero de esa experiencia y de otras que han venido después, ahora va a ir recuperando y va a ir convirtiendo esa inversión en una, pues en fin, una rentabilización que a lo mejor sirve además para espolear otra serie de productos que pueden hacer ese mismo camino, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que dar el paso, hay que probar. Yo tengo apps de radio que nada más sintonizadas me salta un anuncio en scroll, un audio en scroll, que a veces me come 20 segundos de la señal. Bueno, pues a lo mejor yo estoy dispuesto a pagar una pequeña cantidad para que cada vez que yo conecte con esa app no tenga que escuchar. A lo mejor vamos a probar, ¿no? No puede ser tan difícil probar. A lo mejor se sorprende la propia emisora y hay muchos oyentes que están dispuestos a eso. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que ese paso, ese momento que decíamos antes voy a decidirme a probar, todavía no llega, y a mi modo de ver empieza a ser dramática la espera y en fin, la toma de conciencia de que hay que probar, ¿no? Hay también algunas realidades particulares en el caso de Argentina que tienen que ver con la extensión territorial, ¿no? Y con la distribución de la población. Nosotros tenemos, algunos hablan de un 70-30, ¿no? Un 70% de la población en el 30% del territorio y un 30% de la población en el otro 70% del territorio, ¿no? Y eso abre, en el caso de Argentina, oportunidades en el norte, en la Patagonia, para realidades locales, ¿no? Rasgos culturales propios, incluso lingüísticos, en el caso de la Argentina, en el norte o en algunas comunidades de la Patagonia, o tradicionales, ¿no? No sé, pienso en las provincias del centro del país, y ahí también hay una oportunidad enorme para no quedarnos en la posibilidad que a veces da cierta escala o cierta conexión que puede haber de las grandes capitales o las grandes cadenas, y me parece importante en este evento destacar que a veces, ¿no? Cuando digo pequeños lugares, bueno, por supuesto nosotros tenemos en Argentina y en España también poblaciones de 100 y demás, pero pensemos en un número sustentable, ¿no? No sé, 50.000 habitantes, y regiones que puedan haber alrededor de esas comunidades. Yo creo que ahí hay oportunidades. Y me acordaba, cuando hablábamos de valor, ¿no? A veces también
las palabras muy académicas o con cierta tradición asustan un poco, ¿no? Valor es lo que alguien espera de uno y disfruta y estaría dispuesto a acompañar, por ejemplo, con una suscripción. Y me acordaba, y déjenme contar una anécdota de la infancia. Uno cuando va poniéndose más viejo se va poniendo más anecdótico. Yo vivía en el centro de la provincia de Entre Ríos, justamente en una localidad en ese momento de haber tenido 3.500, 4.000 habitantes, piensen en fines de los 70, principios de los 80, donde no existía lo digital, no existía la amplia oferta, ni siquiera de radios AM o FM, de vuelta a un país enorme territorialmente como la Argentina. Entonces la posibilidad de esa comunidad pequeña, de tener su propio espejo, su propio reflejo de lo que es, de lo que quiere ser, de sus temas, de sus problemas, de su información, bueno, era imposible de satisfacerlo, hasta que aparece un personaje del pueblo que falleció hace muy poco, ya de bastante grande, que lo que hizo fue, montó un estudio y tiró cables, lo que creo que el nombre era sistema complementario de radiodifusión, porque la ley de aquel entonces era la ventanita que le abría, y conectaba cada casa con el cable, con un cable de dos hilos, y en cada casa había un parlantecito con un volumen. Ese era todo el artefacto, ¿sí? Y llegó a tener miles de suscriptores. Cada casa pagaba, en mi casa se pagaba un abono, tenía que venir un técnico, instalado, se ponía en un lugar particular de la casa, que usualmente era la cocina, y ahí está, y ahí había una programación. A la mañana había un informativo, a la mañana después un magazine, una programación tradicional de una emisora de radio. Ese emprendedor de aquel momento, por supuesto, cuando había una tormenta era un lío. Sostener eso era una monstruosidad de esfuerzo y de voluntad, digamos, ¿no? Había que con un rayo quemaba cientos de artefactos, ese tipo de cuestiones, pero ahí estaba el valor. El valor no estaba ni en los artefactos, ni en los dispositivos, ni en los cables, ni en la habilidad, ni en la paciencia, ni en la fuerza emprendedora, sino en la capacidad de haber detectado y haberse puesto a intentar resolver esa necesidad. Y había un pueblo rural, no especialmente de buena posición económica, ¿no? Con una diversidad de gente, y muchos haciendo el esfuerzo para estar conectados a esa comunidad, porque ese medio se ve convertido en la conexión a esa comunidad. Hay mucho para hacer de eso hoy, sobre redes, hoy no hace falta ahora no hay que preocuparse por la tormenta, esa parte está como resuelta. Lo que hay que volver a pensar es dónde está el valor que puedo aportar yo, qué necesita esa comunidad, ¿no? Y de vuelta pensando en el interior del interior de un territorio grande como la Argentina. No puedo estar más de acuerdo, y este es uno de los atributos que se están evidenciando definitivos en otros espacios de interacción ajenos a la radio, ¿no? Esto es lo que los youtubers, los streamers están generando una comunidad a partir de un tema, de un nicho, en fin, de un punto de conexión entre quienes tienen ese interés, y se están convirtiendo en lo que en otro tiempo eran los grandes locutores o los grandes disc jockeys o las grandes figuras de la radio, que son personas a quienes se les tiene como referentes, prescriptores, como, en fin, como alguien a quien dedicar tiempo, atención y conectar con él y con el grupo de quienes al mismo tiempo les están siguiendo. Y no puedo, digamos, encontrar un ejemplo más adecuado que el que acabas de exponer, ¿no? Que no es nuevo, es simplemente, pues en fin, otra manera de actualizar esa necesidad. Y la tecnología es lo de menos, porque en el fondo el que tiene esa capacidad de, en fin, el flautista de Hamelín, esté donde esté, va a arrastrar va a generar esa atención allí donde le pongan, en una plataforma o en otra, y lo que pasa es que hace falta, pues eso, tener la habilidad, tener la capacidad de detectar qué, cómo, y luego el dónde, pues es una cuestión ya en fin, de las circunstancias y de los momentos de la tecnología y de los medios, ¿no? Ahí hay algo interesante en lo que mencionás de los youtubers y los no sé, creadores de contenidos, los twitchers serían los casters. Porque cuando simplificamos la realidad, hay muchos incluso estudiosos de estos temas que a veces, me incluyo, caemos en simplismos. Puede llegar a decir que, no sé, los niños, los jóvenes, los adolescentes no escuchan radio.
quienes tenemos hijos adolescentes sabemos que lo que hacen es escuchar radio. Cuando están jugando y de fondo escuchan al caster o al no sé quién que está en un video de YouTube, por ejemplo, contando sus propias jugadas o simplemente hablando de bueyes perdidos, como es habitual también en ese tipo de generación de contenidos, lo que están haciendo es escuchando radio. No tienen ni idea que están escuchando radio, pero ese hábito era lo que nosotros llamábamos escuchar radio, ¿no? Entonces, sí hay audiencias jóvenes también, porque de vuelta tiene que ver con la oportunidad de escuchar. Mientras estoy jugando, estoy escuchando. Es idéntico a mientras estoy manejando el auto, estoy escuchando. Entonces, hay mucho por hacer también ahí, ¿no? De vuelta, como abrir el panorama y ver qué oportunidades, qué cosas hay, cómo subirse también a lo que ya he construido, ¿no? Porque eso tampoco es tan nuevo, ya hay un recorrido propio de esos ámbitos en los que si se viene de la radio tradicional, entonces hay que ponerse a aprender o a estudiar y ver qué se puede ofrecer, qué es lo que se consume, ¿no? Que no pasa solo por temáticas, que a veces también es otra manera de simplificar. Entonces es tema género gamer o género... No, hay de todo también, ahí hay mucho por probar. Bueno, y a mí me gustaría retomar un poco la idea de esta interactividad que hicieron mención constantemente y hablar un poco también cómo las redes sociales permiten traccionar, integran, convergen, qué nutrición hay entre los medios sociales, las redes sociales, las plataformas, todo lo que tiene que ver con el universo del audio en general. Hablaban recién de Twitch, estuvimos hablando de TikTok en algún momento, WhatsApp, bueno, cómo integramos todas esas tecnologías para distribuir contenidos en diferentes plataformas a diferentes audiencias con perfiles e intereses distintos también, ¿no? De todas las generaciones. Ahí hay algo novedoso, más allá de las redes como distribución, relativamente novedoso, me parece, en lo que es mi conocimiento, que son estas salas de conversación del estilo Twitter Spaces, ¿no? Donde alguien inicia una charla con otra persona, como si fuera un auditorio, como si estuviera frente a un escenario, y la gente se va sumando y empieza a escuchar. Y de hecho funciona como si fuera un auditorio, porque si alguien quiere participar, puede como hacer una señal, y el que está exponiendo puede habilitarlo para que hable, ¿no? Y se pueden generar conversaciones interpersonales muy masivas, ¿no? Que serían imposibles, porque toda esa gente vive en distintos lugares, están en distintos usos horarios, ¿no? Y se reúnen, y yo he participado como oyente de algunas de esas experiencias que además tienen la cosa de lo efímero, si se quiere. Ahora arranca o ya pasó, entré tarde, ¿no? Tiene esa riqueza también de la oportunidad del momento, de lo no programado, y me parece que ahí hay, más allá de Clubhouse, Twitter Spaces, y otros fenómenos ya no es que puedan hacer las redes sociales entendidas como Instagram, Facebook o Twitter o la que fuese, por el contenido de audio, sino que hace el audio para convertirse en parte del fenómeno de redes sociales, ¿no? Que hasta ahora ha sido más texto o imagen o video breve, y ahora el audio en esa nueva edad dorada de la que hablamos tanto, también está reclamando su lugar. Y además es pertinente, porque si las redes son conversación, ¿qué más natural y más normal y más humano que conversar usando el lenguaje natural, usando el lenguaje humano, el idioma, ¿sí? Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Y me parece que hasta ahora como que no habíamos tenido las herramientas y hay mucho por hacer ahí, incluso, obviamente, sin descartar todo lo demás que se puede hacer en redes, que se ha venido haciendo y que se ha experimentado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo veo que, en efecto, hay una doble dimensión en la relación entre las redes y la industria de la radio, ¿no? Por un lado está el cómo el contenido de antena puede ser bueno, pues distribuido y expuesto y convertido en reclamo de la atención del usuario para o bien sintonizar la antena o bien conocer lo que se emitió, ¿no? Y es verdad que ahí es la primera de las opciones que ha tomado la radio, pues como decía José, por un lado en Twitter, con una narrativa específica, con una manera de contar, en Facebook Live, en Instagram, en Snapchat, ahora en TikTok. Es decir, es verdad que cualquiera de esas vías son, pues eso, nuevas distribuciones, nuevos canales de distribución
en fin, exigen un reempaquetado, exigen un envoltorio específico, pero bueno, está bien, es darle se amortiza por segunda o tercera vez el contenido de antena. Yo creo que el reto es ahora el pensar en cómo estar presentes en esas redes con un contenido específico. Es decir, cómo la radio, como decía antes José, que es que me ha parecido brillante esa idea de ya rompo con la idea de que soy un medio que distribuye una programación y ahora soy un creador que tiene a su disposición un montón de vías de distribución. Las redes sociales son una de ellas y yo como creador puedo pensar en que Instagram o que TikTok o que, en fin, o que los Reels o que cualquiera de las funcionalidades luego propias que cada una de las redes a su vez tiene diferentes maneras, yo soy capaz de crear un contenido específico para estar aquí con mi logo, con mi marca, con mi disc jockey, con mi locutor, con mi... En fin, yo aquí estoy haciendo un contenido que no es de antena, pero que sirve para que la radio se haga también un hueco y en un momento dado pues consiga que ese usuario luego la busque en su, digamos, lógica tradicional que es la antena o no, porque yo creo que el futuro de la radio ya no es, fíjate, en no poco tiempo yo creo que lo relevante ni siquiera será solo la antena, es decir, la radio será un creador de contenidos preferentemente de audio, que no solo de audio, y lo que tendrás que explotar esa habilidad con el audio que en principio ningún otro medio o ningún otro creador tiene, ¿no? Otra cosa es que con el tiempo pues haya, pues desde, por supuesto, los podcasters que en principio están destinados ahí, pero luego, vamos a ver, no olvidemos que ahora mismo Bávaro en el New York Times ha creado una variante de audio informativo fuera de la radio en un periódico, ¿no? Eso demuestra que el creador es la clave, ¿no? Y que saber utilizar, en el caso de New York Times, el contenido informativo de su periódico para ser contado de otra manera, pues no necesita ni que sea la radio, ni que sea la antena, ni que sea, en fin, la estructura lógica o tradicional de la radio, ¿no? Y ese es el reto. Para mí, ya digo, las redes son una segunda, tercera, cuarta vía de distribución y eso está muy bien, pero hay que ir a más y hay que pensar en que son ventanas donde la radio como marca ha de estar presente con todo tipo de contenidos, no solo de audio, aunque el audio sea su enseña principal. Y después hay algo respecto de las habilidades del mundo de la radio, ¿no? Obviamente mayormente hemos hablado de contenido, pero la radio también puede ponerse al servicio de otras industrias que también requieren de transformación digital. O sea, pienso no soy un especialista, pero no conozco muchos casos de cruces entre el mundo editorial y la radio sobre la base de los contenidos en esta idea, ¿no? De que la radio se apoye sobre esa riqueza enorme que puede ser un catálogo editorial de ficción, de ensayo, de todo lo que tiene de variedad un catálogo editorial, para ayudar a esa industria editorial, por ejemplo, a hacer mejores sus audiolibros, para empezar, o a generar conversación de marketing sobre los libros que luego quiere vender. Hay cruces ahí donde la radio tiene esa potencia, ese conocimiento, ese manejo de la voz, del ritmo de los tiempos, de la narrativa sonora, que podría ir en auxilio de otras industrias. Antes mencionábamos la televisión con las series y los podcasts que comentan ese universo. Pues ahí también hay un campo muy interesante, que ya no es solamente la radio con su modelo de negocio, sino incluso como una variante más de fuente de ingresos, que es prestar servicio a otros. Digo, no para todos, obviamente, no necesariamente, podría crecer en algo que aporte más valor, en algún tipo de alianza, pero como mínimo incluso como asistencia técnica, ayudar a otras industrias a aprovechar mejor las posibilidades del mundo digital. Me parece igualmente atinadísima esta idea. Yo defiendo mucho el cruce entre, es decir, el podcast ha apoyado o está siendo una herramienta que estratégicamente empieza a ser utilizada por las plataformas de streaming, ¿no? Pues ahora ya HBO, Netflix, en fin, están empezando a incorporar incluso
HBO anunciaba que va a crear un podcast sobre Batman que solo se escuchará en la propia plataforma de HBO. Es decir, eso ya es competencia no con la radio, sino que incluso con las plataformas de audio. Pero yo pienso en el contenido audiovisual de no ficción, es decir, el que tiene que ver con la actualidad. Cada vez tiene más interés el de las películas documentales o el de las series también de plataformas basadas en hechos reales. Bueno, pues aquí hay una clarísima opción para que la radio, que además tiene un archivo sonoro que es dificilísimo que iguale cualquier plataforma, que tiene la capacidad de recuperar, en fin, de contextualizar todo aquello que sucede en una serie y luego convertirlo o en una extensión transmedia, porque digamos, sigue una línea que no aparece en la serie, o un contexto, o una conversación, es decir, o una documentación, ¿no? de lo que sea. Es decir, ahí hay una opción en la no ficción que es mucho incluso más natural incluso que en las series de ficción, donde la radio tiene, ¿cómo decir?, todas las opciones posibles por historia, en fin, por competencia y por prestigio, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en que esa idea de la radio como apoyo de otras industrias, los programas en torno a la literatura, en torno al teatro, en torno al cine, es decir, son clarísimas formas de convivencia que, pensando además en que la ruta de consumo hoy ya no es lineal, ya no va por lo que decíamos antes del horario, sino por los intereses, aquí es donde es mucho más fácil que la radio encuentre ese contenido, ¿no? Y apoyado además en otros sistemas de distribución, ¿no? Es decir, que yo cuando le pida a un asistente de voz un contenido, que la primera fuente de la proveedora es la radio, no puede haber otra, ¿no? Es decir, la Wikipedia sonora la tiene que asumir la radio, y a partir de ahí muchos caminos que evidentemente cada uno tiene su recorrido, su proceso, en fin, su lógica de trabajo, pero que no hay límites para ello, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esa idea, José. Bueno, el tiempo es tirano también en Zoom, así que me encantó lo del cruce entre industrias, me parece que es algo que puedo apalancar. Me parece que la finalidad educativa, como decía José al comienzo, también es algo para modernizar los estados, que contribuye al desarrollo también de un patrimonio sonoro que tiene que ver con los contenidos educativos, culturales, históricos. Poner en valor eso y dejar registro de época no es un objetivo menor. Y por último, me gustaría, para ir cerrando ya, porque es muy interesante seguir conversando con ustedes, pero podremos estar así horas. Entonces, para la economía de la atención de quienes estaban participando en la jornada, les propongo un consejo o algo a lo que le tenemos que prestar atención, sobre todo a aquellas personas que trabajan representando marcas. ¿Por qué deberían apoyar el audio o apoyar proyectos que tengan que ver con lo sonoro en este contexto, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo y con toda la información disponible que hay? ¿Por qué las marcas deberían acompañar este desarrollo del audio? Luismi, arrancamos con vos y cerramos con José. Es pertinentísima la pregunta, y yo he escuchado esta idea que voy a formular y comulgo con ella plenamente, porque en esta era de la velocidad, de lo efímero, de las redes que nos están estimulando, efectivamente, la cultura snack, todo remite a no he acabado algo y ya tengo que poner el interés en lo siguiente. El audio, digamos, consigue que el usuario retenga, asimile, es un poco la idea de la intimidad y por tanto de la persuasión casi inconsciente, porque el consumo no deja de ser, en fin, pues el tiempo mientras discurre el contenido, ¿no? Pero esa facilidad del audio para hacer mucho más directo el mensaje, para envolverlo con una contundencia sonora, la capacidad de la voz, la capacidad de los efectos, músicas, en fin. Yo creo que las marcas tienen que asimilar o tienen que apoyar esa idea de que frente a otras opciones que por supuesto pueden tener un alcance muy amplio, pero quizá no tocan tanto eso que en el fondo buscan todas, que es que el usuario se quede con ello, ¿no? Hay en el mundo de los asistentes de voz, de los chatbots y todo el mundo bot, que también en una galaxia paralela está haciendo su evolución, en donde
incluso se habla de personalidad, ¿no? Se empieza a hablar de cosas raras, ¿no? De personalidad del sistema de inteligencia artificial, y combinando un poco obviamente esa personalidad conversa con los clientes, ¿no? Porque está pensado para atención al cliente, para hacerlo más eficiente, responder más rápido con sistemas de inteligencia artificial a preguntas recurrentes y dejar los problemas más complejos para el call center humano, digamos, ¿no? Que requiere otro tipo de habilidades, por lo menos por el momento. Ahora, esa construcción de personalidad que implica ponerle una voz, ¿sí? Porque la voz de la marca, una voz, a ese asistente de voz, me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, que por ahí lo vemos más del lado del marketing más tradicional. ¿Por qué deberían apoyar las marcas o deberían sumarse al mundo de la voz, del audio, de la radio, que para mí es todo un solo universo convergente, ¿sí? Con sus particularidades, pero cada vez más, digamos, encolumnado en un mismo ámbito? Y es lo que decía Luis, ¿no? Hay que construir una voz de la marca, pero no voz en el sentido simbólico, semiológico, no sé, ¿no? Sino voz real. ¿Qué voz? ¿Es voz gruesa? ¿Es voz fina? ¿Es una voz que ronca? ¿Qué particularidades tiene esa voz? Y a partir ya desde ese elemento más básico, empezar a ver qué contenidos, cómo va a conversar, sobre qué temas, cuál va a ser su agenda, cuáles van a ser sus posturas, porque muchas veces las empresas tienen miedo de que su marca empiece a corporizarse, a tener personalidad, porque empieza a independizarse de alguna manera. Empieza a decir, bueno, pero ¿qué va a decir? Si le preguntan sobre tal tema controvertido de nuestra época, ¿qué va a decir? Y si no dice nada, ¿cómo queda? Empieza a quedar, porque hasta ahora había un control absoluto también. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, también mucho por experimentar, y el horizonte y la oportunidad a futuro, por el lado de los asistentes que mencionaba Luis, de, no sé, Alexa, Siri, todos los demás que vienen, Google Assistant, que vienen consolidándose, ahí hay un universo, una puerta de entrada, una interfaz, como se le dice, extraordinaria para los contenidos, incluso tradicionales de la radio. Y por el otro lado, esto de sobre ese propio Siri, o como se llama el asistente, la tecnología, digamos, de asistente de voz, las marcas tienen mucho por decir, mucho por construir, y hay una oportunidad enorme. No están escritos los manuales de eso, si es que se siguieran leyendo manuales, ¿no? No está hecha la receta todavía, pero sí claramente yo creo que hay una oportunidad enorme, y me gustaría agregar, sin ánimo de abusar, que hay una oportunidad enorme para los profesionales, los que se tienen que formar en eso, que no, digamos, vienen de algún ámbito, seguramente los que están y conocen y tienen una plataforma para seguir experimentando, pero sobre todo los que vienen, que son más jóvenes, que pueden ahora decidir por dónde van a ir. También hay un terreno de exploración espectacular que cierra el círculo con lo que decíamos al principio del momento extraordinario para ser protagonista de estas transformaciones que tenemos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Miguel Pedrero, muchísimas gracias, José Cretaz. Esta fue la última mesa de la segunda edición de la Jornada Magistral de Radio. Muchas gracias por conectarse. Nos estamos escuchando. No importa dónde estemos, sabemos que estamos cerca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias por ser parte de la segunda Jornada Magistral de Radio, organizada por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online.